Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Geografía en el programa Aprende en Casa 2. Soy Enrique Ordal y en esta sesión nos acompaña la maestra Brenda Trejo Morfín. Gracias, Enrique. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Espero que todas y todos estén tomando las medidas sanitarias necesarias para que sus familias puedan evitar contagios y así contribuir en la contención de la pandemia de COVID-19, que hoy afecta al mundo. Así que, gracias por usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente y mantener la sana distancia. Como vimos al inicio, el título de la sesión es Vulnerabilidad y riesgos y tiene como propósito que ustedes reconozcan los conceptos de riesgo y vulnerabilidad e identifiquen justamente los diferentes tipos de riesgos. Por ello, no olviden escribir el título y fecha de la sesión para que no pierdan la secuencia en su cuaderno de notas. Queremos recordarles que es importante que a lo largo de la sesión anoten los conceptos que van aprendiendo y escriban sus dudas para que posteriormente las puedan aclarar con sus maestras y maestros. Para el desarrollo de nuestra sesión vamos a necesitar su siempre confiable cuaderno de notas, libro de texto de geografía, bolígrafos y con eso, ahora sí, comenzamos. Imaginen que en un bosque hay un gran incendio forestal y hay dos personas caminando por los alrededores. Una de ellas usa calzado, ropa resistente al calor y máscara de oxígeno. La otra persona trae puesta su ropa cotidiana, sin ningún accesorio que la proteja. ¿Quién es más vulnerable a los efectos del incendio? Ahora piensen que un huracán va a llegar a su localidad y se tienen que refugiar en una casa. La primera opción es una casa de madera, que carece de drenaje. La segunda tiene otros materiales, impermeables y resistentes, así como alcantarillado adecuado. ¿En cuál preferirían refugiarse? ¿Por qué? Se dan cuenta que aunque el fenómeno fue el mismo, las condiciones en las que vive la población hacen que sus consecuencias sean distintas. Ahora intenten responder la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra vulnerabilidad? No se preocupen por responder ahora. Anoten la pregunta y al final de la sesión la retomaremos. Estoy segura que contarán con suficientes elementos para generar una respuesta adecuada. Enrique, ¿has escuchado hablar de Pompeya? Claro, maestra. Me parece que era una antigua ciudad italiana que, se encontraba muy cerca de un volcán. ¿Es así? Así es. Pompeya era una próspera población localizada en las faldas del volcán Vesubio en Italia. Su población ignoró por años el riesgo que el volcán representaba. En el año 79, antes de nuestra era, una erupción volcánica precedida por una serie de intensos sismos acabó con la ciudad. Para evitar situaciones de este tipo, la población ha estudiado los fenómenos naturales para comprenderlos y con base en ello, saber los riesgos a los que está expuesta. Recuerden que el espacio geográfico es dinámico, puesto que en él acontecen diversos procesos naturales y sociales que lo modifican constantemente. Los sismos, erupciones volcánicas, los huracanes y los tornados son fenómenos naturales del espacio geográfico, mientras que las explosiones, epidemias y accidentes son resultado de las acciones humanas. Entonces, ¿todos estos eventos naturales y humanos pueden representar un peligro o amenaza para la población? Así es. Regularmente empleamos el concepto de riesgo, el cual se define como la probabilidad de que la sociedad sufra daños y pérdidas humanas o materiales a consecuencia de eventos naturales o humanos, como los mencionados anteriormente. Los riesgos a los que están expuestos los habitantes de un lugar son distintos dependiendo de su localización en el mundo. En algunas regiones, como la estepa y sabana, las personas corren mayor riesgo de una sequía, mientras que la población asentada en las costas
o en las regiones tropicales corre mayor riesgo de inundación. Por otra parte, la población que habita en zonas cercanas a los bordes de las placas tectónicas está expuesta a sismos frecuentes. Para abundar más en el tema, les invito a que veamos y escuchemos el siguiente video que nos va a aclarar dudas. Pongan mucha atención y realicen apuntes de lo que consideren más importante, ya que al finalizar les haremos algunas preguntas. ¡Corre video! Gracias por acompañarnos. Estamos elaborando un video impactante. Los peores desastres de la historia. En algunas páginas de internet que consultamos los llaman desastres naturales, pero no estoy de acuerdo con ello. ¿Tú qué opinas, Clali? Tienes razón, Edmundo. Los desastres no son provocados por la naturaleza y por lo tanto no deben ser nombrados así. ¿Te parece si vemos una cápsula sobre esto? Claro. Los fenómenos naturales forman parte de los ciclos de la naturaleza y cumplen un propósito en ella. Cuando impactan de manera negativa sobre los seres humanos, comúnmente se les llama desastres naturales. Sin embargo, esto es un error porque no son originados por la naturaleza. Los siguientes conceptos permiten aclarar tal confusión. Peligro o amenaza es la probabilidad de que un fenómeno impacte en un momento y región determinados. Existen dos tipos de peligro. Los naturales, como huracanes, erupciones volcánicas y sismos. Y los antrópicos, causados por los seres humanos, por ejemplo, explosiones, fugas de sustancias químicas, guerras o terrorismo. Vulnerabilidad es la capacidad insuficiente de una población para anticipar, hacer frente o recuperarse a los efectos de una amenaza. El grado de vulnerabilidad depende de factores económicos, sociales, físicos y políticos. Aumenta en condiciones de pobreza, marginación, discapacidad, desinformación e inseguridad. Y disminuye si existen recursos, aptitudes y organización para afrontar el peligro. Riesgo es la probabilidad de que una amenaza tenga consecuencias dañinas. En otras palabras, es la suma de un peligro más la vulnerabilidad de una población. El riesgo se convierte en un desastre cuando sucede una amenaza natural o antrópica, existe una población vulnerable y los efectos del mismo ocasionan daños graves a la población. La vulnerabilidad hace la diferencia entre un fenómeno y un desastre. Por ejemplo, en 2010, un sismo de magnitud 7.3 provocó la muerte de 316,000 personas, además de la destrucción de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Ese mismo año, Chile vivió un sismo de mayor magnitud e intensidad que el de Haití, pero con menor número de víctimas. La alta vulnerabilidad de la población haitiana, condicionada por la pobreza, la falta de preparación ante riesgos y una deficiente infraestructura del país, hizo la diferencia. En situaciones de desastre, es importante desarrollar resiliencia. Este término se refiere a la capacidad de adaptación de la sociedad para afrontarlo, tanto para prevenir y resistir el desastre, como para recuperar su cotidianidad. Un entorno favorable con instituciones fuertes, Sistemas de información y alertas sobre fenómenos, reducción de riesgos y vulnerabilidad mediante la prevención, así como una respuesta oportuna ante los riesgos, favorecen la resiliencia de la población. Los desastres dependen de la preparación de la sociedad frente a un riesgo. Efectivamente, decir que los desastres son naturales es ocultar la responsabilidad humana en ellos. ¡Claro! Una población también es vulnerable si sus actividades han alterado el ambiente. Por eso los invito a identificar los riesgos que hay en su comunidad y a pensar cómo podemos crear una cultura de prevención. Así es. Gracias por invitarnos a participar, Clali. ¡Hasta pronto! Nos vemos en el camino.
Como pudieron ver y escuchar en el video, se agregó un nuevo concepto necesario para entender el tema de esta sesión: vulnerabilidad, la cual es la incapacidad de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente, resistir o recuperarse de los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana. Esta definición nos explica por qué hay poblaciones que se sobreponen rápidamente ante un desastre y otras que tardan más en recuperarse. Por ejemplo, Japón tardó en recuperarse del sismo y tsunami del 2011 alrededor de 5 años, mientras que Haití, tras el sismo del 2010, aún no logra recuperarse por completo. Así es. Recuerden que los seres humanos, desde el inicio de la historia, siempre hemos tenido interacción con la naturaleza. Con el tiempo, los humanos hemos aprendido, primero, a adaptarnos con la naturaleza y después a aprovecharla. Sin embargo, el crecimiento de la población y la falta de planeación han provocado que algunos fenómenos naturales se conviertan en amenazas que pueden afectar la calidad de vida de las personas y ponerlas en riesgo. A continuación, vamos a presentarles la clasificación de los riesgos según la naturaleza del fenómeno, pero deberán estar muy atentos, ya que ustedes complementarán el cuadro que aparezca en pantalla. Deben de copiar el cuadro que observen en pantalla. No se preocupen, les daremos tiempo para que lo apunten. Como pueden ver en pantalla, tenemos 5 tipos de riesgos: geológicos, químico-tecnológicos, hidrometeorológicos, socioorganizativos y sanitario-ecológicos. Ustedes deberán completar el cuadro. Vamos a darles algunos ejemplos de cómo completarlo. Los riesgos geológicos se originan por el movimiento de las placas tectónicas. Por eso, como ejemplos, hemos colocado erupciones volcánicas y sismos. Ustedes deberán colocar el ejemplo correspondiente a los demás tipos de riesgos. En la columna del centro, un ejemplo de desastre químico-tecnológico es la explosión de un tianguis de pirotecnia. En Tultepec, Estado de México, el 20 de diciembre de 2016, un tianguis de pirotecnia explotó causando graves pérdidas. Completen, por favor, el cuadro identificando más ejemplos de los tipos de riesgos y sus desastres. Ahora, en la tercera columna, ilustren, como lo hicimos nosotros con la tormenta tropical Javier, que por cierto es un ejemplo de riesgo hidrometeorológico que ocurrió en el 2018. Busquen mayor número de ilustraciones para sus ejemplos en periódicos, revistas o en internet. Los riesgos socioorganizativos son causados por las grandes concentraciones de la población, como los eventos masivos, los accidentes de tránsito, la suspensión de servicios vitales, las manifestaciones o los ataques terroristas. No olviden buscar mayor cantidad de ejemplos e ilustraciones. Por último, en el tipo de riesgo sanitario-ecológico hemos colocado el ejemplo de la pandemia de COVID-19, que se piensa inició en China en 2019. Deben tomar en cuenta que este tipo de riesgos afectan a la salud de la población que está expuesta a contaminantes, plagas, virus o bacterias. Recuerden, ustedes deben de completar los espacios restantes en el cuadro. Pueden hacerlo a mano o en la computadora. Además, si tienen contacto con sus compañeros de clase, comparen sus resultados y corrijan en caso de que sea necesario. Si tienen dudas para completar las partes restantes del cuadro, pueden buscar el tema de riesgos y vulnerabilidad en su libro de texto. Apóyense en el índice para identificarlo rápidamente. ¿Saben de dónde viene la palabra tsunami? La palabra es de origen japonés y se usa para designar a una ola de gran tamaño, originada por un sismo que ocurrió en el fondo del océano.
A este fenómeno también se le llama maremoto. ¿Alguna vez han visto las consecuencias de un tsunami? Como hemos visto a lo largo de la sesión y si observamos el planeta, todos los espacios en donde viven las personas están bajo un riesgo natural. Lo importante es que debemos conocer los riesgos a los que la población está expuesta y actuar en consecuencia para reducir la vulnerabilidad y evitar que la presencia de un fenómeno natural se convierta en un desastre. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para construir una ciudad, una carretera, colocar una guardería o construir el edificio más grande del mundo? Son muchos factores. ¿Ustedes pondrían una ciudad en una zona de alta sismicidad? Japón sí lo hizo. ¿Se irían a vivir en las laderas de un volcán activo? En México tenemos población viviendo muy cerca del volcán Popocatépetl. ¿Les parece bien vivir en una región en donde los huracanes son recurrentes? En el Caribe tenemos población que todos los años se enfrenta a ellos. Como saben, las comunidades humanas se asentaron en los lugares en donde los recursos naturales son más asequibles, pero la población fue creciendo y con ello el aprovechamiento desmedido del medio ambiente se agudizó. Con el tiempo han surgido nuevas necesidades que han provocado la contaminación del suelo, la tala inmoderada de bosques y selvas, el agotamiento de mantos acuíferos, entre otros problemas. Todo esto sin que la sociedad se detuviera a pensar en los efectos y consecuencias de sobreexplotar los recursos naturales. Por este motivo, todos los territorios están expuestos a uno o varios tipos de riesgo. Sin embargo, cada país evita o enfrenta los fenómenos o accidentes de manera distinta. Esto se debe al grado de planeación, prevención y adaptación de los componentes políticos, sociales y culturales. Al conjunto de estas características se le llama vulnerabilidad. La vulnerabilidad está relacionada con el grado de desarrollo de las sociedades. Una sociedad que tenga alto desarrollo económico, social y tecnológico cuenta con más capacidad para enfrentar los peligros a los que está expuesta y, en caso de resultar dañada, recuperarse rápidamente. Entonces, debido a la vulnerabilidad, un mismo fenómeno natural puede ser más peligroso para algunas sociedades que para otras. Así es. Por ejemplo, el sismo del 19 de septiembre de 1985 fue de magnitud 8.1 y se calcula que pudieron haber muerto alrededor de 10,000 personas en todos los estados afectados. Un error grave hubiera sido que los mexicanos no hubiéramos aprendido de esa experiencia. Por ello, cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre del 2017, a pesar de que sí tuvimos daños, las cifras fueron no similares a las de 1985. Para el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se ha llegado a concluir que varios edificios relativamente nuevos se cayeron porque los materiales empleados para su construcción no eran adecuados, pero en general la sociedad sabía lo que debía hacer si ocurría un movimiento telúrico. Pero este ejemplo corresponde a un país de ingreso per cápita medio, como el nuestro. Pero ¿qué pasa cuando un fenómeno natural de este tipo ocurre en uno de los países más pobres del mundo? ¿Se refiere al sismo de 7 grados que sufrió Haití en el 2010? Así es. Estamos hablando de que aún hoy en día la población haitiana no ha logrado salir de la crisis que se generó después del sismo. En resumen, aunque la vulnerabilidad siempre ha estado presente, hasta décadas recientes se comenzó a hacer conciencia del crecimiento de las ciudades y de la planificación para considerar los riesgos naturales y antropogénicos a los que está expuesta la humanidad. La nula planeación, la pobreza, la marginación y la ignorancia han multiplicado los efectos negativos de los riesgos.
Si quieren saber más sobre la vulnerabilidad y qué grupos de la población son los más vulnerables, les invitamos a leer un reporte elaborado por la Federación Internacional de la Cruz Roja, el cual pueden ver en el siguiente enlace electrónico. Antes de concluir, les voy a plantear el siguiente reto. Vamos a elaborar 3 fichas. Cada ficha corresponderá a un tipo de riesgo: geológico, hidrometeorológico y antrópico. En la ficha deberán escribir los daños que pueden ocasionar, las posibles causas y las formas de prevenir el riesgo. Puede ser una ficha como se muestra a continuación. Ahora es momento de que pasemos a la sección del ABC Geográfico de México. En esta ocasión nos corresponde hablar del estado de Morelos. Este estado se ubica en la región centro-sur del país. Limita al norte con la Ciudad de México, al este con el estado de Puebla, al sur con Guerrero y al oeste con el Estado de México. Su capital y ciudad más poblada es Cuernavaca, denominada la ciudad de la eterna primavera por su clima cálido. Hay que mencionar también que el clima predominante es el cálido subhúmedo, con una temperatura media anual de 21 grados centígrados y temperatura mínima anual de 10 grados centígrados. Las lluvias se presentan de junio a septiembre, con una precipitación media de 900 milímetros anuales. La superficie del estado está ubicada entre 2 cadenas montañosas, la Sierra Madre del Sur y el eje neovolcánico, por lo que presenta riesgos geológicos por erupciones volcánicas y sismos. Por su cercanía a la Ciudad de México, el sismo del martes 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas también fue uno de los más intensos para Morelos. Este sismo de magnitud 7.1 afectó a más de 23,000 inmuebles en prácticamente todos los municipios del estado. El gobierno de Morelos realiza un monitoreo diario al volcán Popocatépetl, ya que en caso de que llegara a tener una erupción, también habría repercusiones en la entidad. El día de hoy conocimos los conceptos de riesgo y vulnerabilidad. Ahora saben que el riesgo es la probabilidad de que la sociedad sufra daños y o pérdidas humanas o materiales como consecuencia de eventos naturales o humanos. En consecuencia, tenemos riesgos geológicos, químico-tecnológicos, hidrometeorológicos, socioorganizativos y sanitario-ecológicos. Si recuerdan, al inicio se les solicitó que escribieran el significado de la palabra vulnerabilidad. Regresen a su definición inicial y comparen lo que escribieron con lo que aprendieron en esta sesión. En caso de que sea necesario, corrijan su definición. La vulnerabilidad es la incapacidad de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente, resistir o recuperarse de los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana. Entre más informados y preparados estemos para prevenir o enfrentar un desastre, somos menos vulnerables. ¡Listo! Por hoy hemos llegado al final, pero todavía nos queda mucho por aprender de la geografía de México y del mundo. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico